When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. ¿Y si muchas de las bendiciones que estás esperando estuvieran más cerca de lo que imaginas? ¿Y si el obstáculo más grande no fuera la falta de oportunidades, ni las circunstancias difíciles, ni siquiera el tiempo de espera, sino la dificultad de creer cuando todavía no ves nada cambiar? A lo largo de toda la Biblia, encontramos una verdad que se repite una y otra vez. Dios responde a las personas que deciden confiar en Él, incluso cuando todo parece imposible. De hecho, Jesús declaró una de las frases más poderosas sobre la fe que existen en las Escrituras. En Marcos, capítulo 11, versículo 24, dijo: Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¡Qué declaración tan extraordinaria! Jesús no dijo que primero veríamos el milagro para después creer. Nos enseñó exactamente lo contrario. Primero viene la fe, primero viene la confianza, primero viene la decisión de creer. Y muchas veces después llega la respuesta. Quizás hoy estás esperando una bendición que parece tardar demasiado. Tal vez llevas tiempo orando por una restauración, una puerta abierta, una solución económica, una sanidad, una oportunidad o una dirección clara para tu vida. Y aunque intentas mantener la esperanza, hay días en los que las dudas quieren ocupar el lugar de la fe. Si ese es tu caso, quédate hasta el final de este mensaje, porque hoy descubriremos cómo la fe tiene el poder de desbloquear bendiciones inesperadas de Dios. Bendiciones que muchas veces llegan cuando menos las esperamos. Bendiciones que aparecen por caminos que jamás imaginamos. Bendiciones que nos recuerdan que Dios sigue obrando incluso cuando nuestros ojos todavía no pueden verlo. Hay personas que en este momento están a un paso de rendirse, sin darse cuenta de que la respuesta puede estar más cerca de lo que creen. Hay personas que han permitido que el miedo sea más fuerte que la esperanza. Y hay personas que necesitan recordar que el mismo Dios que abrió mares, derribó murallas, cerró bocas de leones y levantó a hombres y mujeres aparentemente comunes para cumplir propósitos extraordinarios, sigue siendo el mismo hoy. Ahora quiero pedirte algo muy especial. Si este mensaje bendice tu vida, apóyanos dejando tu like, compartiendo este video y escribiendo un comentario. Cada interacción ayuda a que YouTube recomiende este contenido a más personas que necesitan escuchar este mensaje y que quizás no tienen otro espacio donde fortalecer su relación con Dios. Estarás ayudando a llevar esperanza, fe y ánimo a miles de personas. Y me gustaría que escribieras en los comentarios esta frase: yo decido creer. Parte 1. La fe comienza donde terminan las explicaciones humanas. Cuando hablamos de fe, muchas personas imaginan algo simple, algo que consiste únicamente en creer que Dios existe. Sin embargo, la Biblia presenta la fe como algo mucho más profundo. La fe es una decisión, es una postura del corazón, es la capacidad de confiar en Dios incluso cuando las circunstancias parecen decir exactamente lo contrario. Y aquí encontramos una de las mayores dificultades de la vida cristiana, porque es fácil confiar cuando todo marcha bien. Es fácil creer cuando las puertas están abiertas. Es fácil mantener la esperanza cuando las noticias son buenas. Pero la verdadera fe aparece cuando los resultados todavía no llegan. La verdadera fe se revela cuando las oraciones parecen tardar en ser respondidas. La verdadera fe se manifiesta cuando el corazón humano ya no encuentra razones visibles para seguir esperando. Por eso la fe tiene tanto valor delante de Dios. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, nos entrega una de las definiciones más conocidas de toda la Escritura. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Detengámonos un momento en esas palabras.
La fe es certeza de lo que se espera. No dice certeza de lo que ya se tiene. No dice certeza de lo que ya se ve. No dice certeza de lo que ya ocurrió. Habla de algo que todavía está delante de nosotros. Y también dice convicción de lo que no se ve. Eso significa que la fe trabaja precisamente en el territorio donde los ojos humanos todavía no pueden encontrar evidencia. Vivimos en una sociedad que nos enseña a creer únicamente en aquello que podemos tocar, medir o comprobar. Pero Dios muchas veces trabaja de una manera diferente. Él suele comenzar a obrar mucho antes de que nosotros podamos ver los resultados. Piensa por un momento en una semilla. Cuando alguien planta una semilla en la tierra, durante varios días no sucede nada visible. La superficie permanece exactamente igual. No hay hojas, no hay frutos, no hay ramas. Si una persona juzgara únicamente por lo que ve, concluiría que nada está ocurriendo. Pero debajo de la tierra algo está pasando. Las raíces están creciendo. La vida está desarrollándose. La transformación ya comenzó. Simplemente todavía no es visible. De una manera parecida funcionan muchas de las bendiciones de Dios. A veces creemos que Dios está inmóvil porque no vemos cambios inmediatos. Pensamos que no está escuchando porque la respuesta no llega cuando queremos. Imaginamos que se olvidó de nosotros porque las circunstancias siguen siendo difíciles. Pero la realidad puede ser muy diferente. Dios puede estar preparando conexiones que todavía no conoces. Puede estar moviendo personas que aún no han aparecido en tu vida. Puede estar cerrando caminos equivocados para abrir uno mejor más adelante. Puede estar construyendo algo mucho más grande de lo que eres capaz de imaginar en este momento. Sin embargo, mientras todo eso ocurre, la fe es lo que nos permite permanecer firmes. Uno de los ejemplos más extraordinarios de esta verdad se encuentra en la vida de Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham, le hizo una promesa aparentemente imposible. Le prometió que sería padre de una gran nación. El problema era que Abraham ya era anciano. Además, Sara también tenía una edad avanzada. Desde una perspectiva humana, aquella promesa parecía completamente irreal. Los años pasaban. Las estaciones cambiaban. Las circunstancias no mejoraban. Y aún así, Abraham siguió creyendo. Romanos capítulo 4, versículos 18 al 21, describe su actitud de una manera impresionante. Dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Eso significa que siguió creyendo incluso cuando las razones humanas para esperar parecían desaparecer. Observa esto con atención. La bendición no llegó porque Abraham entendiera cómo iba a ocurrir. La bendición llegó porque decidió confiar en quien había hecho la promesa. Y aquí hay una lección poderosa para todos nosotros. Muchas veces queremos conocer cada detalle antes de creer. Queremos que Dios nos explique exactamente cómo solucionará nuestros problemas. Queremos saber cuándo llegará la respuesta. Queremos conocer la fecha. Queremos entender el proceso completo. Pero la fe funciona de manera diferente. La fe no necesita conocer todos los detalles. La fe necesita conocer al Dios que controla los detalles. Y esa diferencia lo cambia todo, porque cuando confiamos únicamente en nuestras explicaciones, nuestra paz depende de las circunstancias. Pero cuando confiamos en Dios, nuestra paz depende de su carácter. Y Dios no cambia. Las circunstancias cambian, la economía cambia, las personas cambian. Las oportunidades cambian, los planes humanos cambian. Pero Dios permanece fiel. Por eso la fe tiene un poder tan extraordinario. La fe nos permite permanecer firmes mientras esperamos. Nos permite seguir avanzando cuando no entendemos. Nos permite conservar la esperanza cuando otros ya se rindieron. Y precisamente en esos momentos es cuando muchas bendiciones inesperadas comienzan a acercarse. Hay algo que debemos entender. Las bendiciones inesperadas de Dios casi nunca llegan de la manera que imaginamos. José seguramente nunca pensó que el camino hacia el palacio comenzaría en un pozo. David seguramente nunca imaginó que antes del trono tendría que enfrentar gigantes, persecuciones y años de espera.
Ruth seguramente no imaginó que después de tantas pérdidas encontraría una restauración tan grande. Esther seguramente no imaginó que Dios la estaba posicionando para salvar a toda una nación. Y sin embargo, en cada historia encontramos el mismo patrón. Primero apareció la incertidumbre, luego vino la espera, después llegó la prueba, y finalmente apareció una bendición que superó cualquier expectativa humana. Eso es exactamente lo que ocurre cuando Dios obra. Él no solo responde, muchas veces responde de una manera más grande de lo que imaginábamos. Efesios capítulo 3, versículo 20, dice, «Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos». Observa la fuerza de esas palabras. No dice que Dios hace únicamente lo que pedimos. Dice que puede hacer mucho más abundantemente. Es decir, Dios no está limitado por nuestras expectativas. Muchas veces somos nosotros quienes limitamos nuestra visión. Pensamos que ciertas puertas jamás se abrirán. Pensamos que ciertas situaciones nunca cambiarán. Pensamos que algunas oportunidades ya se perdieron para siempre. Pero Dios sigue siendo especialista en hacer posible lo imposible. Por eso la fe es tan importante, porque la fe mantiene abierta la puerta de la expectativa. La fe nos recuerda que la última palabra nunca la tienen las circunstancias. La última palabra siempre la tiene Dios. Y quizás alguien que está escuchando este mensaje necesita recordar precisamente eso. Tal vez llevas meses esperando una respuesta. Tal vez estás enfrentando una situación que parece no tener salida. Tal vez has llorado en silencio, preguntándote cuándo cambiarán las cosas. Si ese es tu caso, quiero que entiendas algo. La ausencia de resultados visibles no significa la ausencia de la obra de Dios. Solo porque no lo veas, no significa que Él no esté trabajando. Solo porque no entiendas el proceso, no significa que Dios haya abandonado el plan. Solo porque la respuesta tarda, no significa que la promesa murió. Muchas veces, el cielo está obrando en silencio mientras nosotros aprendemos a caminar por fe. Y es precisamente durante esos periodos cuando nuestra confianza se fortalece, nuestro carácter madura y nuestro corazón aprende a depender más de Dios que de las circunstancias. Porque las bendiciones inesperadas de Dios no son solamente los milagros que recibimos. También son las transformaciones que ocurren dentro de nosotros mientras esperamos. Y cuando finalmente llega el momento señalado por Dios, comprendemos algo maravilloso. Descubrimos que cada día de espera tenía un propósito. Descubrimos que Dios nunca perdió el control. Descubrimos que cada retraso aparente estaba formando parte de un plan más grande. Y descubrimos que la fe, que parecía tan difícil de mantener, fue precisamente la llave que nos permitió llegar hasta la bendición que Dios había preparado desde el principio. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Parte 2. Cuando Dios obra de formas que nadie esperaba. Una de las razones por las que muchas personas pierden la esperanza demasiado pronto es porque esperan que Dios actúe exactamente de la manera que ellas han imaginado. Construimos escenarios en nuestra mente. Diseñamos caminos específicos. Pensamos que la respuesta llegará por cierta puerta, a través de cierta persona o en un momento determinado. Pero una y otra vez, la Biblia nos muestra que Dios rara vez sigue los planes humanos. Él tiene sus propios caminos, Él tiene sus propios tiempos, Él tiene sus propias estrategias, y muchas veces las bendiciones más grandes llegan por lugares que jamás habríamos considerado. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, dice: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra,
Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Estas palabras nos recuerdan una verdad fundamental. Dios ve lo que nosotros no vemos. Mientras nosotros observamos unos pocos pasos delante de nosotros, Dios contempla el camino completo. Mientras nosotros vemos una puerta cerrada, Él ve otras 10 puertas que todavía no conocemos. Mientras nosotros observamos una pérdida, Él puede estar preparando una oportunidad. Mientras nosotros vemos un final, Él puede estar comenzando una nueva etapa. Y precisamente por eso la fe es tan importante. Porque la fe nos permite seguir confiando cuando todavía no entendemos lo que Dios está haciendo. Piensa por un momento en la historia de José. Si alguna vez hubo una persona que tuvo razones para pensar que sus sueños jamás se cumplirían, fue José. Desde joven había recibido promesas extraordinarias. Dios le había mostrado un futuro lleno de propósito. Sin embargo, poco después todo comenzó a salir mal. Fue rechazado por sus propios hermanos. Fue vendido como esclavo. Fue separado de su familia. Fue llevado a una tierra extranjera. Y cuando parecía que las cosas empezaban a mejorar, terminó injustamente en una prisión. Ahora imagina a José dentro de aquella cárcel. Imagina sus pensamientos. Imagina las preguntas que pudieron surgir en su corazón. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué pasó con las promesas? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Cuándo cambiará mi situación? Son preguntas que muchos de nosotros también nos hemos hecho alguna vez, porque todos atravesamos temporadas donde las circunstancias parecen contradecir las promesas. Todos vivimos momentos donde la realidad parece ir en dirección opuesta a lo que estamos esperando. Sin embargo, lo extraordinario de la historia de José es que Dios estaba obrando incluso en medio de aquello que parecía una derrota. La prisión no era el final, era una etapa del proceso. La traición no era el final, era una etapa del proceso. La esclavitud no era el final, era una etapa del proceso. Cada experiencia estaba posicionándolo exactamente donde necesitaba estar para cumplir el propósito de Dios. Y un día, cuando nadie lo esperaba, todo cambió. En cuestión de horas pasó de una prisión al palacio. Pasó del anonimato a una posición de autoridad. Pasó de la incertidumbre a convertirse en una de las personas más influyentes de su generación. Observa algo importante. La bendición llegó de una forma completamente inesperada. José no podía haber planeado aquel camino. No podía haber calculado cada detalle. No podía haber anticipado cómo Dios uniría todas las piezas. Pero Dios sí podía. Y esto contiene una lección poderosa para nuestra vida. Muchas veces estamos preocupados porque no vemos la solución. Nos desesperamos porque no entendemos el camino. Nos angustiamos porque no encontramos respuestas. Pero la realidad es que Dios puede estar organizando circunstancias que todavía no conocemos. Puede estar alineando situaciones invisibles para nosotros. Puede estar preparando encuentros, oportunidades y cambios que hoy ni siquiera imaginamos. Por eso la fe consiste en confiar, aun cuando el panorama todavía no tiene sentido. Hay algo fascinante acerca de las bendiciones inesperadas. Casi siempre llegan después de periodos prolongados de incertidumbre. No porque Dios disfrute haciéndonos esperar, sino porque durante la espera ocurre una transformación importante. La espera cambia nuestro corazón. La espera fortalece nuestro carácter. La espera nos enseña a depender más de Dios. La espera nos ayuda a distinguir entre lo que deseamos y lo que realmente necesitamos. Y cuando finalmente llega la bendición, somos capaces de administrarla de una manera diferente. Pensemos ahora en Moisés. Durante muchos años vivió en el desierto, un lugar que parecía alejado de cualquier propósito extraordinario. Un lugar donde probablemente cada día parecía igual al anterior. Un lugar donde nada indicaba que estaba a punto de convertirse en el líder que liberaría a Israel. Pero un día ocurrió algo inesperado. Una zarza comenzó a arder sin consumirse, y en ese momento todo cambió. Lo interesante es que la bendición no llegó porque Moisés la estuviera buscando. Llegó porque Dios decidió intervenir.
Y eso también sucede muchas veces en nuestras vidas. Hay momentos en los que estamos tan enfocados en nuestras dificultades que olvidamos una verdad esencial. Dios sigue siendo capaz de sorprendernos. Puede abrir oportunidades donde no existen. Puede traer provisión cuando los recursos parecen agotarse. Puede restaurar relaciones rotas. Puede sanar heridas profundas. Puede levantar a una persona que pensaba que jamás volvería a sonreír. Puede hacer que algo que parecía imposible se convierta en realidad. Y cuando eso sucede, comprendemos que nuestras limitaciones nunca fueron una limitación para Dios. Uno de los mayores enemigos de la fe es creer que Dios solo puede actuar dentro de los parámetros que nosotros entendemos. Pensamos que porque no vemos una salida, entonces no existe. Pensamos que porque no conocemos la solución, entonces la solución no está disponible. Pensamos que porque las probabilidades parecen bajas, entonces el milagro es imposible. Pero Dios nunca ha dependido de las probabilidades. La Biblia está llena de historias que desafían toda lógica humana. Un mar que se abre, una ciudad protegida por muros que caen, una viuda cuyo aceite no se termina, un pastor derrotando a un gigante, un profeta alimentado en medio de una sequía, 5 panes y 2 peces alimentando a una multitud. Cada una de estas historias nos enseña algo. Cuando Dios decide actuar, las limitaciones humanas dejan de ser el factor principal. Por supuesto, esto no significa que la vida estará libre de desafíos. La fe bíblica no consiste en fingir que los problemas no existen. La fe consiste en reconocer los problemas y aún así confiar en que Dios es más grande. David no negó la existencia de Goliat, simplemente entendió que Dios era más grande que Goliat. Daniel no negó que existiera un foso de leones, simplemente confió en que Dios podía protegerlo dentro del foso. Los amigos de Daniel no negaron la existencia del horno de fuego, simplemente creyeron que Dios seguía teniendo el control. Y aquí encontramos una verdad transformadora. La fe no elimina inmediatamente todas las dificultades, pero sí cambia la forma en que atravesamos esas dificultades, porque cuando confiamos en Dios, dejamos de caminar solos. Comenzamos a ver cada desafío desde una perspectiva diferente. Ya no observamos únicamente el tamaño del problema, comenzamos a recordar el tamaño de nuestro Dios. Y cuanto más hacemos esto, más fuerte se vuelve nuestra confianza. Tal vez en este momento hay algo en tu vida que parece completamente bloqueado. Una situación que no entiendes, una respuesta que todavía no llega, un sueño que parece distante, un problema que lleva demasiado tiempo sin resolverse. Si es así, quiero que reflexiones en algo. ¿Qué pasaría si Dios ya estuviera trabajando detrás de escena? ¿Qué pasaría si aquello que hoy parece una demora en realidad fuera una preparación? ¿Qué pasaría si la puerta correcta todavía estuviera siendo construida? ¿Qué pasaría si las piezas que hoy parecen desconectadas terminaran formando parte de una bendición mucho más grande de lo que imaginas? Porque eso fue exactamente lo que ocurrió en muchas historias bíblicas. Y sigue ocurriendo hoy. Dios continúa sorprendiendo a las personas que deciden confiar en Él. Continúa abriendo caminos inesperados. Continúa transformando imposibles en testimonios. Continúa demostrando que sus recursos son mayores que nuestras limitaciones. Por eso nunca subestimes lo que Dios puede hacer en un solo día. Una llamada puede cambiar una situación. Una conversación puede abrir una oportunidad. Una decisión puede marcar un nuevo comienzo. Un encuentro puede alterar el rumbo de una vida. Y una intervención de Dios puede hacer en un instante lo que parecía imposible durante años. La fe nos mantiene preparados para ese momento. Nos mantiene expectantes. Nos mantiene caminando. Nos mantiene creyendo. Porque las bendiciones inesperadas de Dios suelen aparecer precisamente cuando muchos ya habían dejado de esperar. Y aquellos que permanecen firmes descubren algo extraordinario. Descubren que Dios siempre fue más grande que el problema, que su plan siempre fue mejor que el suyo
y que las mayores sorpresas de la vida muchas veces nacen de una fe que decidió mantenerse viva aun cuando todo parecía indicar lo contrario. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Parte 3. La fe que persevera es la fe que ve los milagros de Dios. Existe una diferencia enorme entre tener fe por un momento y mantener la fe durante una temporada completa de espera. Muchas personas pueden creer durante algunos días, otras pueden hacerlo durante algunas semanas, pero cuando las respuestas tardan, cuando las circunstancias no cambian, cuando las oraciones parecen encontrarse con el silencio, es allí donde comienza la verdadera prueba de la fe. Y es precisamente en ese punto donde muchas personas se rinden, no porque Dios haya dejado de obrar, no porque la promesa haya desaparecido, no porque la bendición haya sido cancelada, sino porque el tiempo comenzó a desgastar su esperanza. La espera puede ser uno de los desafíos más difíciles de la vida espiritual, porque cuando estamos esperando una respuesta de Dios, nuestra mente comienza a llenarse de preguntas. ¿Cuándo ocurrirá? ¿Por qué tarda tanto? ¿Habrá escuchado Dios mi oración? ¿Seguirá siendo posible? ¿Y si nunca sucede? Son pensamientos que han pasado por la mente de innumerables personas a lo largo de la historia. Y lo interesante es que muchos de los grandes hombres y mujeres de la Biblia también enfrentaron momentos similares. La diferencia estuvo en que decidieron seguir confiando, decidieron permanecer, decidieron continuar caminando aun cuando no podían ver el resultado final. Y esa perseverancia terminó convirtiéndose en una de las llaves que abrió la puerta a las bendiciones más extraordinarias. Uno de los ejemplos más poderosos lo encontramos en la historia de Noé. Dios le dio una instrucción que parecía completamente absurda desde una perspectiva humana. Le pidió construir un arca gigantesca. Y no solo eso, le pidió hacerlo en una época donde las personas no entendían lo que estaba ocurriendo. Imagina por un momento lo que debió significar aquello. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, construyendo algo que parecía no tener sentido para quienes lo observaban. Mientras otros se burlaban, mientras otros criticaban, mientras otros dudaban, Noé continuó trabajando, continuó creyendo, continuó obedeciendo. Y aquí encontramos una lección que puede transformar nuestra vida. Muchas veces las bendiciones de Dios requieren perseverancia antes de manifestarse. Vivimos en una cultura que ama la velocidad. Queremos resultados inmediatos. Queremos respuestas rápidas. Queremos soluciones instantáneas. Pero Dios muchas veces trabaja a través de procesos. Y los procesos requieren paciencia. Piensa en un agricultor. Cuando siembra una semilla, sabe que no recogerá la cosecha al día siguiente. Existe una temporada de crecimiento, existe una etapa invisible, existe un tiempo donde parece que nada ocurre. Pero debajo de la superficie, la vida continúa desarrollándose. La fe funciona de manera muy parecida. Hay momentos donde no vemos cambios visibles, no vemos respuestas inmediatas, no vemos resultados espectaculares, pero eso no significa que Dios esté inactivo, simplemente significa que todavía estamos en una etapa del proceso. Y aquí es donde la perseverancia se vuelve tan importante, porque la perseverancia nos permite seguir avanzando mientras Dios sigue trabajando. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, enseña algo muy interesante. Nos dice que las pruebas producen paciencia y que la paciencia desarrolla madurez espiritual. Observa lo que esto significa.
Muchas veces estamos tan enfocados en la bendición que olvidamos lo que Dios está haciendo dentro de nosotros mientras esperamos esa bendición. Queremos el resultado, pero Dios también está interesado en nuestro crecimiento. Queremos la respuesta, pero Dios también está formando nuestro carácter. Queremos llegar al destino, pero Dios también está trabajando en nuestro corazón durante el viaje. Y cuando entendemos esto, comenzamos a ver la espera de una manera diferente. Dejamos de verla únicamente como una demora. Comenzamos a verla como una preparación, porque hay bendiciones que requieren una preparación previa. Hay puertas que solo pueden abrirse cuando estamos listos para atravesarlas. Hay responsabilidades que necesitan madurez para ser administradas correctamente. Y muchas veces Dios utiliza el tiempo para prepararnos para aquello que estamos pidiendo. Pensemos en David. Cuando fue ungido para convertirse en rey, parecía que el cumplimiento de la promesa estaba cerca. Sin embargo, pasaron años antes de que finalmente ocupara el trono. Años de pruebas, años de persecución, años de incertidumbre, años donde parecía que la promesa estaba cada vez más lejos. Pero mientras David esperaba, Dios estaba formando al líder que un día gobernaría a Israel. Cada desafío estaba desarrollando algo en él. Cada dificultad estaba fortaleciendo su carácter. Cada obstáculo estaba preparándolo para el futuro. Y cuando finalmente llegó el momento de asumir el reino, David no era el mismo joven que había sido ungido años atrás. Ahora estaba preparado. Y esto ocurre muchas veces en nuestras propias vidas. Hay ocasiones donde creemos que Dios está tardando, pero desde la perspectiva de Dios, nos está preparando. Hay una diferencia enorme entre ambas cosas, porque cuando pensamos que Dios está tardando, sentimos frustración. Pero cuando entendemos que nos está preparando, encontramos propósito en la espera. La fe perseverante nace precisamente de esta comprensión. Nace cuando entendemos que Dios sigue trabajando incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Nace cuando comprendemos que cada día tiene valor. Nace cuando dejamos de medir la fidelidad de Dios por la velocidad de sus respuestas. Porque la fidelidad de Dios no depende de nuestro calendario. La fidelidad de Dios depende de su carácter. Y su carácter nunca cambia. Hay algo que muchas personas descubren demasiado tarde. Las temporadas más difíciles suelen ser las que producen los testimonios más poderosos. Los momentos de mayor incertidumbre suelen convertirse en las historias que más fortalecen nuestra fe después. Las pruebas que hoy parecen insoportables muchas veces terminan revelando aspectos del amor y la fidelidad de Dios que jamás habríamos conocido de otra manera. Por eso la Biblia está llena de personas que atravesaron procesos largos antes de experimentar grandes bendiciones. José pasó años esperando. David pasó años esperando. Abraham pasó años esperando. Ana pasó años esperando. Israel pasó años esperando. Y aún así, Dios cumplió lo que había prometido, porque una de las características más extraordinarias de Dios es que Él nunca olvida sus promesas. Los seres humanos olvidan. Las personas cambian de opinión. Las circunstancias se modifican, pero Dios permanece fiel. Lo que Él promete, Él tiene el poder de cumplirlo. Quizás no en el momento que nosotros imaginamos, quizás no de la manera que esperamos, quizás no siguiendo nuestros planes, pero sí siguiendo su perfecta voluntad. Y aquí encontramos otra verdad importante. La perseverancia no significa ausencia de cansancio. No significa que nunca tendremos dudas. No significa que jamás sentiremos miedo. Significa que seguimos avanzando a pesar de todo eso. Significa que elegimos confiar, aun cuando nuestras emociones intentan convencernos de lo contrario. Significa que seguimos creyendo incluso cuando todavía no vemos la respuesta. Y esa decisión tiene un valor enorme delante de Dios. Porque cada día que permanecemos firmes, estamos declarando algo poderoso. Estamos diciendo que confiamos más en Dios que en nuestras circunstancias. Estamos diciendo que creemos más en sus promesas que en nuestros temores. Estamos diciendo que su palabra tiene más autoridad que nuestras dudas.
Y esa clase de fe tiene un impacto profundo, no solo porque prepara el camino para futuras bendiciones, también porque transforma a la persona que la posee. La fe perseverante desarrolla fortaleza interior, desarrolla paciencia, desarrolla humildad, desarrolla confianza, desarrolla una relación más profunda con Dios. Y cuando finalmente llega la respuesta, la persona ya no es la misma que comenzó el proceso. Ha crecido, ha madurado, ha aprendido, ha sido transformada. Por eso nunca subestimes lo que Dios puede estar haciendo durante tu espera. Aunque hoy no lo entiendas, aunque todavía no veas resultados, aunque las circunstancias parezcan iguales, Dios puede estar obrando de maneras que aún no alcanzas a comprender. Puede estar preparando personas, puede estar alineando oportunidades, puede estar cerrando puertas equivocadas, puede estar protegiéndote de caminos que parecían buenos, pero que habrían terminado dañándote. Puede estar construyendo algo mucho más grande de lo que imaginas, y mientras todo eso ocurre, la fe perseverante te mantiene caminando, te mantiene firme, te mantiene avanzando, porque quienes perseveran en la fe descubren una verdad extraordinaria. Descubren que Dios nunca abandona a quienes confían en Él. Descubren que las temporadas difíciles tienen fecha de vencimiento. Descubren que las lágrimas no duran para siempre. Descubren que detrás de muchas pruebas se esconden bendiciones inesperadas. Y descubren que los milagros más hermosos suelen llegar después de los periodos más largos de espera. Porque cuando Dios finalmente abre una puerta, nadie puede cerrarla. Cuando Dios finalmente responde, nadie puede detener su obra. Y cuando llega el momento señalado por Él, aquello que parecía imposible comienza a convertirse en realidad delante de nuestros propios ojos. Por eso la fe que persevera termina viendo cosas que quienes se rindieron demasiado pronto jamás alcanzaron a contemplar. I wrote a little song to remind you, Choice Hotels get you more of the experiences you value. The Cambria Hotel's got it all. A rooftop bar, have a ball. Bring a date, your squad, or even your mom. Book direct at choicehotels.com. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms. Parte 4. Las bendiciones inesperadas de Dios. Muchas veces llegan disfrazadas de pruebas. Hay una verdad espiritual que muchas personas tardan años en comprender. No todas las bendiciones llegan con la apariencia de una bendición. De hecho, algunas de las mayores obras de Dios comienzan pareciendo exactamente lo contrario. Comienzan como una decepción, comienzan como una pérdida, comienzan como una puerta cerrada, comienzan como una situación difícil que nadie habría elegido vivir. Y precisamente por eso, muchas personas pierden de vista lo que Dios está haciendo. Porque juzgan la situación únicamente por su apariencia inmediata. Ven el problema, pero no ven el propósito. Ven el dolor, pero no ven la preparación. Ven la dificultad, pero no alcanzan a ver la bendición que se está formando detrás de ella. Sin embargo, cuando observamos la Biblia, encontramos una y otra vez el mismo patrón. Dios tiene la capacidad de utilizar situaciones difíciles para producir resultados extraordinarios. Y eso cambia completamente la manera en que entendemos nuestras pruebas. Pensemos nuevamente en José. Cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo, aquello parecía una tragedia. Nadie habría mirado aquella escena y pensado que era el comienzo de una bendición. Todo indicaba exactamente lo contrario. Había traición, había injusticia, había dolor, había incertidumbre. Sin embargo, años después, José pudo comprender algo que antes era imposible de ver. En Génesis capítulo 50, versículo 20, les dijo a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». ¡Qué declaración tan poderosa!
José no negó el sufrimiento, no negó la injusticia, no negó el daño que había experimentado, pero entendió que Dios había sido capaz de tomar algo malo y transformarlo en algo bueno. Y esto sigue ocurriendo hoy. Muchas veces Dios utiliza circunstancias difíciles para llevarnos a lugares que jamás habríamos alcanzado de otra manera. No porque Él disfrute nuestro sufrimiento, no porque quiera vernos sufrir, sino porque tiene una perspectiva mucho más amplia que la nuestra. Nosotros vemos el capítulo, Él ve la historia completa. Nosotros vemos el momento, Él ve el destino, nosotros vemos la dificultad presente. Él ve la bendición futura y por eso la fe resulta tan importante. Porque la fe nos ayuda a confiar en el carácter de Dios incluso cuando todavía no entendemos sus métodos. Hay algo interesante acerca de los grandes personajes bíblicos. Casi ninguno llegó a su propósito por un camino sencillo. Abraham tuvo que esperar. José tuvo que sufrir injusticias. David tuvo que huir. Moisés tuvo que pasar décadas en el desierto. Esther enfrentó riesgos enormes. Daniel fue lanzado al foso de los leones. Los apóstoles atravesaron innumerables dificultades. Si observamos únicamente las pruebas, podríamos pensar que Dios los había abandonado. Pero si observamos el resultado final, comprendemos que Dios estaba trabajando todo el tiempo. Y aquí encontramos una enseñanza profundamente transformadora. No debemos juzgar la fidelidad de Dios por una sola temporada de nuestra vida, porque algunas historias solo tienen sentido cuando se observan completas. Imagínate leyendo únicamente un capítulo difícil de un libro, sin conocer el final, sin conocer la resolución, sin conocer cómo terminan las cosas. Probablemente sacarías conclusiones equivocadas. Algo parecido ocurre cuando analizamos nuestra vida únicamente desde el presente. Muchas veces queremos entender todo ahora mismo. Queremos respuestas inmediatas. Queremos explicaciones completas. Pero Dios muchas veces revela el significado de ciertas experiencias solo después de que hemos atravesado el proceso. Por eso hay personas que años después miran hacia atrás y dicen algo sorprendente. Aquello que pensé que destruiría mi vida terminó transformándola. Aquella puerta cerrada me protegió. Aquella pérdida me enseñó algo invaluable. Aquella prueba fortaleció mi carácter. Aquella decepción me acercó más a Dios. Y de repente descubren que lo que parecía una tragedia también contenía semillas de bendición. Esto no significa que todo sufrimiento sea agradable. No significa que debamos fingir que el dolor no existe. La Biblia nunca enseña eso. Jesús mismo lloró. Los profetas lloraron. Los salmistas expresaron su angustia. Los hombres y mujeres de Dios experimentaron emociones reales, pero también aprendieron algo. Aprendieron que Dios puede obrar incluso en medio de aquello que parece más oscuro. Romanos capítulo 8, versículo 28, declara una de las promesas más consoladoras de toda la Escritura. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Observa cuidadosamente lo que dice. No dice que todas las cosas son buenas. Dice que Dios puede hacer que todas las cosas ayuden para bien. Hay una gran diferencia. Algunas experiencias son dolorosas. Algunas situaciones son injustas. Algunas pruebas son difíciles. Pero Dios tiene la capacidad de tomar incluso esas circunstancias y utilizarlas para cumplir sus propósitos. Y esa verdad cambia completamente nuestra perspectiva, porque ya no vemos nuestras dificultades como eventos aislados. Comenzamos a verlas como parte de una historia más grande, la historia que Dios está escribiendo en nuestra vida. Pensemos en David una vez más. Antes de derrotar a Goliat, pasó años cuidando ovejas. Para muchos aquello parecía insignificante, parecía una etapa sin importancia, parecía una pérdida de tiempo. Pero allí fue donde aprendió a confiar en Dios. Allí fue donde desarrolló valentía. Allí fue donde enfrentó leones y osos. Allí fue donde comenzó a formarse el hombre que más adelante enfrentaría gigantes. Lo que parecía una etapa común en realidad era preparación. Y esto ocurre con más frecuencia de lo que imaginamos.
Muchas veces estamos desesperados por llegar a la siguiente etapa, pero Dios sigue trabajando en la actual. Queremos avanzar rápidamente, pero Dios sigue construyendo fundamentos. Queremos resultados inmediatos, pero Dios está desarrollando profundidad. Y aunque en el momento no siempre lo entendemos, después descubrimos que aquella preparación era indispensable. Hay personas que hoy están atravesando una temporada difícil y sienten que no hay propósito en lo que están viviendo. Tal vez enfrentan problemas económicos. Tal vez atraviesan conflictos familiares. Tal vez están luchando con incertidumbre respecto al futuro. Tal vez están cargando una preocupación constante. Si ese es tu caso, quiero que reflexiones en algo. ¿Qué pasaría si Dios estuviera utilizando esta etapa para prepararte para algo mayor? ¿Qué pasaría si detrás de esta dificultad existiera una lección que todavía no has descubierto? ¿Qué pasaría si esta prueba estuviera fortaleciendo áreas de tu vida que serán fundamentales más adelante? Porque muchas veces la bendición no consiste únicamente en lo que recibimos. También consiste en aquello en lo que nos convertimos. Y eso es algo que no debemos olvidar. Las bendiciones de Dios no siempre cambian solamente nuestras circunstancias. También cambian nuestro carácter, cambian nuestra forma de pensar, cambian nuestra manera de confiar, cambian nuestra relación con Él. Y en muchos casos, esa transformación interior termina siendo más valiosa que cualquier otra cosa. Cuando finalmente comprendemos esto, dejamos de preguntar únicamente ¿por qué estoy pasando por esto? Y comenzamos a preguntar ¿qué quiere enseñarme Dios a través de esto? Ese cambio de perspectiva puede transformar completamente nuestra vida espiritual, porque nos ayuda a descubrir propósito, incluso en medio de las pruebas. Nos ayuda a mantener la esperanza, nos ayuda a seguir creyendo y nos ayuda a recordar algo fundamental. Dios no ha perdido el control. No lo perdió ayer, no lo pierde hoy y no lo perderá mañana. Aunque no entiendas todo lo que ocurre, aunque algunas respuestas sigan pendientes, aunque ciertas situaciones parezcan confusas, Dios continúa siendo el mismo Dios que abrió el Mar Rojo, el mismo Dios que sostuvo a Daniel, el mismo Dios que levantó a José, el mismo Dios que acompañó a David, el mismo Dios que cumplió cada una de sus promesas. Y así como obró en aquellas historias, también puede obrar en la tuya. Por eso la fe no consiste en negar la existencia de las pruebas. La fe consiste en creer que las pruebas no tienen la última palabra. La última palabra siempre le pertenece a Dios. Y cuando llega su momento perfecto, muchas veces descubrimos que aquello que parecía una derrota era en realidad el comienzo de una bendición inesperada, mucho más grande de lo que jamás habíamos imaginado. The most memorable gifts aren't found, they're made. Zazzle is a custom marketplace where you pick any product, a mug, a card, a tote, a phone case, and make it personal. A photo, a name, an inside joke. The kind of gift that actually fits the person. That's what 30 million customers have been coming back to Zazzle for over 20 years to find. Right now, save 25% on your first order at Zazzle.com. That's Zazzle.com. Make it zamazing. Parte 5. La fe que agrada a Dios abre puertas que la fuerza humana nunca podría abrir. Hay momentos en la vida en los que hacemos todo lo que está a nuestro alcance, y aún así, las cosas no cambian. Trabajamos más. Intentamos encontrar nuevas soluciones. Buscamos ayuda. Hacemos planes. Probamos diferentes caminos. Y sin embargo, ciertas puertas permanecen cerradas. Es en esos momentos cuando muchas personas comienzan a comprender una realidad espiritual profunda. Existen batallas que la fuerza humana no puede ganar por sí sola. Existen situaciones donde la inteligencia no es suficiente. Existen circunstancias donde los recursos parecen agotarse. Existen momentos donde la experiencia deja de ser la respuesta. Y es precisamente allí donde la fe comienza a ocupar el lugar que le corresponde, porque la fe nos conecta con el poder de Dios, no con nuestras propias capacidades. Muchas veces vivimos como si todo dependiera exclusivamente de nosotros.
Pensamos que si encontramos la estrategia correcta, resolveremos cualquier problema. Pensamos que si trabajamos lo suficiente, podremos controlar cada resultado. Pensamos que si nos esforzamos más que los demás, tendremos garantizado el éxito. Pero la vida termina enseñándonos algo que la Biblia ha declarado desde hace siglos. Hay cosas que solo Dios puede hacer. Hay puertas que únicamente Dios puede abrir. Hay respuestas que solo pueden venir de Él. Y cuando comprendemos esto, comenzamos a experimentar una paz diferente, porque dejamos de cargar sobre nuestros hombros responsabilidades que nunca fueron diseñadas para ser llevadas por nosotros. Uno de los ejemplos más impresionantes de esta verdad se encuentra en la historia de Josafat. En cierto momento de su vida, una enorme coalición de enemigos avanzó contra Judá. Humanamente hablando, la situación era aterradora. Los números estaban en contra. Las probabilidades estaban en contra. La fuerza militar estaba en contra. Todo indicaba una derrota inevitable. Y entonces Josafat hizo algo extraordinario. En lugar de confiar únicamente en sus recursos humanos, decidió buscar a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 20, registra una oración profundamente poderosa. Josafat declaró: «No sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos». Qué palabras tan honestas, qué declaración tan humana y qué ejemplo tan necesario para nosotros, porque muchas veces sentimos que debemos tener todas las respuestas. Pensamos que debemos resolver cada situación por nuestra cuenta. Nos avergüenza admitir que estamos confundidos. Nos cuesta reconocer que necesitamos ayuda. Pero la realidad es que algunos de los momentos más transformadores de nuestra vida comienzan cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Josafat. Cuando reconoció sus limitaciones, abrió espacio para que Dios mostrara su poder. La respuesta divina fue sorprendente. Dios les dijo que aquella batalla no les pertenecía a ellos. La batalla pertenecía al Señor, y lo que ocurrió después desafió toda lógica humana. La victoria llegó de una manera que nadie había anticipado. ¿Por qué? Porque cuando Dios interviene, las reglas humanas dejan de ser el factor decisivo. Y aquí encontramos una lección que puede cambiar completamente nuestra manera de vivir. Muchas personas están agotadas porque intentan abrir puertas que solo Dios puede abrir. Empujan, fuerzan, se desesperan, se frustran. Intentan controlar situaciones imposibles de controlar. Y mientras más lo hacen, más cansadas terminan. La fe nos enseña algo diferente. Nos enseña a hacer nuestra parte mientras confiamos en que Dios hará la suya. Observa que esto no significa pasividad. La fe bíblica nunca ha sido sinónimo de quedarse sentado sin hacer nada. Noé construyó el arca. David enfrentó a Goliat. Nehemías reconstruyó los muros. Los discípulos distribuyeron los panes y los peces. Todos ellos actuaron. Todos hicieron su parte. Pero también entendieron algo. El resultado final dependía de Dios. Y cuando comprendemos esta verdad, encontramos equilibrio. Trabajamos, pero sin ansiedad. Nos esforzamos, pero sin desesperación. Planificamos, pero sin obsesionarnos por controlar cada detalle. Porque sabemos que existe un Dios soberano que sigue gobernando sobre todas las cosas. Hay algo que la experiencia enseña una y otra vez. Las bendiciones más sorprendentes suelen llegar cuando dejamos de depender exclusivamente de nuestras fuerzas. No porque dejemos de actuar, sino porque dejamos de confiar únicamente en nosotros mismos. Piensa en Pedro caminando sobre el agua. Humanamente era imposible. Nadie puede caminar sobre el mar. La lógica decía que se hundiría. La experiencia decía que se hundiría. La razón decía que se hundiría. Pero mientras mantuvo sus ojos puestos en Jesús, ocurrió algo extraordinario. Lo imposible comenzó a suceder. Y esta historia contiene una enseñanza profunda. Muchas veces nos hundimos porque comenzamos a mirar únicamente las olas. Miramos los problemas, miramos las dificultades, miramos las noticias negativas, miramos los obstáculos, miramos las limitaciones, y poco a poco olvidamos mirar al Dios que está por encima de todo eso. La fe nos invita a cambiar el enfoque.
No nos pide ignorar la realidad, nos pide recordar que Dios es más grande que la realidad que estamos enfrentando. Eso fue lo que hizo David frente a Goliat. Todos los demás veían un gigante. David también veía al gigante. La diferencia es que David veía algo más. Veía al Dios que estaba con él, y eso cambió completamente su perspectiva. Mientras otros estaban paralizados por el miedo, David estaba impulsado por la confianza. Mientras otros calculaban probabilidades, David recordaba la fidelidad de Dios. Mientras otros hablaban de derrota, David hablaba de victoria. Y al final fue precisamente esa confianza la que abrió una puerta imposible. Muchas veces las bendiciones inesperadas nacen de una fe que se niega a limitar a Dios. Porque si somos honestos, todos tenemos la tendencia de reducir a Dios al tamaño de nuestra comprensión. Pensamos que puede ayudarnos en ciertas áreas, pero no en otras. Creemos que puede resolver algunos problemas, pero no los más grandes. Confiamos para cosas pequeñas, pero dudamos cuando enfrentamos desafíos enormes. Sin embargo, la Biblia presenta una realidad completamente distinta. El Dios que creó el universo no está limitado por aquello que parece imposible para nosotros. Jeremías capítulo 32, versículo 27, dice: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Qué pregunta tan poderosa. ¿Habrá algo difícil para Dios? La respuesta es evidente. No. Aquello que para nosotros parece imposible puede ser sencillo para Él. Aquello que nos produce temor no amenaza su poder. Aquello que supera nuestros recursos no supera los suyos. Y cuanto más comprendemos esta verdad, más fuerte se vuelve nuestra fe. Porque dejamos de medir nuestras posibilidades por nuestras capacidades. Comenzamos a medirlas por el poder de Dios. Y eso cambia todo. Significa que una situación complicada no tiene que convertirse en una situación desesperada. Significa que una puerta cerrada no tiene que ser el final de la historia. Significa que una temporada difícil no tiene que definir nuestro futuro. Significa que un retraso no necesariamente representa un rechazo. Significa que Dios todavía puede sorprendernos. Quizás hoy existe algo en tu vida que parece completamente bloqueado. Tal vez has intentado avanzar y no encuentras salida. Tal vez has orado durante mucho tiempo. Tal vez has hecho todo lo que sabes hacer. Y aún así las circunstancias no han cambiado. Si ese es tu caso, recuerda esto. Tu capacidad puede tener límites. La capacidad de Dios no. Tus recursos pueden agotarse. Los recursos de Dios no. Tu comprensión puede ser limitada. La sabiduría de Dios no. Tu fuerza puede disminuir. La fuerza de Dios no. Por eso la fe tiene tanto poder, porque conecta nuestras limitaciones con la infinita capacidad de Dios. Y cuando eso ocurre, comenzamos a ver posibilidades donde antes solo veíamos obstáculos. Comenzamos a recuperar la esperanza. Comenzamos a caminar con confianza. Comenzamos a creer nuevamente. Y muchas veces es precisamente en ese momento cuando Dios abre puertas que nadie esperaba. Puertas que ninguna estrategia humana habría podido abrir. Puertas que ningún esfuerzo personal habría podido desbloquear. Puertas que existen únicamente porque Dios decidió mostrar su fidelidad. Y cuando esas puertas finalmente se abren, comprendemos algo extraordinario. Comprendemos que la bendición nunca dependió exclusivamente de nuestra fuerza. Dependía de aprender a confiar en aquel para quien nada es imposible. Y esa es una de las lecciones más valiosas que la fe puede enseñarnos. This summer, soccer is here, and so are the watch parties. And Uber Eats has your game day essentials covered with 30% off orders from Aldi, Kroger, and Dollar General. Everything you need to keep your crowd happy, delivered straight to your door. Chips, dips, fresh ingredients, and more. Order in so you can lock in for the games. 30% off your grocery order, only on Uber Eats for a limited time.
Want to elevate your travel experience? Here's how. With a Delta SkyMiles Reserve American Express card, you can relax before your flight in the Delta Sky Club with up to 15 visits per medallion year. And now through July 15th, 2026, you can earn up to 125,000 bonus miles, so you're closer to your next adventure. The Delta SkyMiles Reserve card. Check out the new design at www.delta.com/Spotify. Minimum spending requirements and terms apply. Parte 6. Lo que sucede cuando la fe se convierte en una forma de vida. Hasta este momento, hemos hablado sobre la fe en medio de las pruebas, la fe durante la espera y la fe que nos ayuda a confiar cuando no entendemos lo que Dios está haciendo. Pero existe un nivel todavía más profundo que muchas personas tardan en descubrir. La fe no fue diseñada únicamente para ser utilizada en las emergencias. La fe fue diseñada para convertirse en una manera de vivir. Muchas personas buscan a Dios intensamente cuando enfrentan una crisis. Oran más cuando tienen problemas. Buscan respuestas cuando sienten miedo. Acuden a la palabra cuando las circunstancias se vuelven difíciles. Y no hay nada malo en eso. De hecho, innumerables personas han encontrado a Dios precisamente en los momentos más complicados de sus vidas. Sin embargo, la Biblia nos muestra que la fe verdadera va mucho más allá de los momentos de necesidad. La fe verdadera se convierte en una forma constante de caminar con Dios, se convierte en una actitud permanente del corazón, se convierte en una confianza diaria, se convierte en una decisión repetida una y otra vez, no solamente cuando las cosas están mal, también cuando las cosas están bien. No solamente cuando necesitamos una respuesta, también cuando estamos disfrutando una bendición. No solamente durante la tormenta, también durante los tiempos de calma. Y esto es importante porque muchas personas quieren las bendiciones de la fe sin desarrollar la vida de fe. Quieren experimentar los resultados, pero no cultivar la relación. Quieren ver los milagros, pero no caminar diariamente con Dios. Quieren recibir respuestas extraordinarias, pero sin construir una confianza constante. La Biblia nos enseña algo diferente. Nos muestra que las mayores bendiciones suelen aparecer en la vida de quienes han aprendido a caminar diariamente con el Señor. Pensemos en Enoc. La Biblia habla relativamente poco sobre él, pero lo que dice es extraordinario. En Génesis leemos que Enoc caminó con Dios. No dice que visitó a Dios ocasionalmente. No dice que buscó a Dios solamente cuando tuvo problemas. Dice que caminó con Dios. Esa expresión transmite cercanía, transmite continuidad, transmite relación. Y cuando observamos toda la Escritura, descubrimos que muchas de las personas que experimentaron las mayores bendiciones fueron precisamente aquellas que desarrollaron una relación constante con Dios. Abraham caminó con Dios, Moisés caminó con Dios, David caminó con Dios, Daniel caminó con Dios, los apóstoles caminaron con Dios. Y esa relación transformó completamente sus vidas, porque la fe no crece automáticamente. La fe se fortalece mediante la experiencia con Dios. Cada vez que vemos su fidelidad, nuestra confianza aumenta. Cada vez que recordamos una respuesta anterior, encontramos fuerzas para enfrentar un nuevo desafío. Cada vez que experimentamos su provisión, aprendemos a depender más de Él, y poco a poco la fe deja de ser una teoría. Se convierte en una convicción, se convierte en algo real, se convierte en parte de nuestra identidad. Hay algo fascinante acerca de las personas que han aprendido a vivir por fe. No significa que nunca enfrentan problemas, no significa que nunca sienten miedo, no significa que jamás atraviesan temporadas difíciles. La diferencia está en cómo reaccionan. Mientras otros son dominados por la desesperación, ellos buscan a Dios. Mientras otros se paralizan por el temor, ellos recuerdan sus promesas. Mientras otros pierden la esperanza, ellos continúan confiando. Y esa diferencia produce resultados extraordinarios con el paso del tiempo. Pensemos en Daniel. Fue llevado cautivo a una tierra extranjera. Vivió rodeado de personas que no compartían sus creencias. Enfrentó amenazas, enfrentó oposición, enfrentó peligros reales.
Sin embargo, una y otra vez encontramos la misma característica en su vida. Permaneció fiel, permaneció firme, permaneció conectado con Dios. Y cuando llegaron los momentos decisivos, esa relación ya estaba construida. No tuvo que improvisar una fe de emergencia. Ya había desarrollado una fe sólida durante años. Y aquí encontramos una enseñanza muy importante. Las grandes victorias espirituales suelen ser el resultado de pequeñas decisiones diarias. La confianza extraordinaria no aparece de la noche a la mañana. Se desarrolla poco a poco, oración tras oración, decisión tras decisión, acto de obediencia tras acto de obediencia, día tras día, año tras año. Por eso Jesús habló tantas veces sobre la importancia de permanecer. No se trata únicamente de acercarse a Dios de vez en cuando. Se trata de permanecer cerca de Él. Y cuando hacemos esto, algo comienza a cambiar dentro de nosotros. Nuestra perspectiva cambia. Nuestra forma de pensar cambia. Nuestra manera de reaccionar cambia. Comenzamos a ver la vida desde una óptica diferente. Ya no observamos únicamente los problemas. Comenzamos a observar también las oportunidades para que Dios obre. Ya no nos enfocamos solamente en las limitaciones. Comenzamos a recordar el poder de Dios. Ya no vivimos dominados por el miedo al futuro. Comenzamos a descansar más en su soberanía. Y esa transformación interior es una bendición enorme. Porque muchas veces pensamos que la fe solo cambia las circunstancias externas. Pero la realidad es que primero cambia nuestro interior. Cambia la manera en que enfrentamos la vida. Cambia la forma en que manejamos la incertidumbre. Cambia nuestra relación con las dificultades. Cambia nuestro nivel de paz. Y cuando eso ocurre, comenzamos a experimentar una libertad que muchas personas nunca llegan a conocer. Porque la paz que proviene de la fe no depende de que todo sea perfecto. Depende de saber que Dios sigue teniendo el control. Piensa en Pablo y Silas dentro de una prisión. Humanamente hablando, tenían razones para estar desesperados. Habían sido golpeados, habían sido encarcelados, su futuro era incierto. Sin embargo, la Biblia dice que estaban orando y cantando himnos a Dios. ¿Cómo es posible algo así? Porque habían aprendido a vivir por fe. Habían aprendido que las circunstancias no determinaban quién era Dios. Habían aprendido que su fidelidad no dependía de la comodidad. Habían aprendido que su presencia podía acompañarlos incluso en los lugares más difíciles. Y esa confianza produjo algo extraordinario. El milagro llegó. Las cadenas cayeron, las puertas se abrieron, pero observa algo importante. Antes de que las puertas físicas se abrieran, ya existía libertad en sus corazones. Y eso nos enseña una verdad profunda. Muchas veces Dios comienza su obra dentro de nosotros antes de manifestarla alrededor de nosotros. Primero fortalece nuestra fe. Primero transforma nuestra perspectiva. Primero desarrolla nuestro carácter. Y luego, en el momento adecuado, también transforma las circunstancias. Hay personas que están tan enfocadas en una bendición específica que olvidan disfrutar la relación con Dios durante el proceso. Esperan el milagro, esperan la respuesta, esperan el cambio, y mientras esperan dejan pasar la oportunidad de acercarse más al Señor. Pero quienes aprenden a caminar con Dios descubren algo maravilloso. Descubren que la mayor bendición no es solamente lo que Dios da. La mayor bendición es Dios mismo, porque cuando tenemos su presencia, encontramos fortaleza para las pruebas, encontramos paz para las tormentas, encontramos dirección para los momentos de confusión, encontramos esperanza para los días difíciles, encontramos consuelo para el dolor, encontramos propósito incluso en medio de la incertidumbre. Y cuando esa realidad se vuelve parte de nuestra vida, la fe deja de ser una reacción ocasional. Se convierte en una forma de vivir, una forma de pensar, una forma de caminar, una forma de enfrentar cada día. Y es precisamente en ese tipo de vida donde las bendiciones inesperadas suelen aparecer con más frecuencia. Porque quienes caminan constantemente con Dios aprenden a reconocer su mano obrando incluso en los detalles más pequeños. Aprenden a ver oportunidades donde otros ven problemas.
Aprenden a descubrir propósito, donde otros solo ven obstáculos. Aprenden a esperar con paciencia. Aprenden a confiar con firmeza. Y poco a poco descubren que la fe no solamente abre puertas extraordinarias, también transforma completamente a la persona que atraviesa esas puertas. Porque al final, las bendiciones más grandes no son únicamente aquellas que cambian nuestras circunstancias. Las bendiciones más grandes son aquellas que nos acercan más al corazón de Dios y nos enseñan a confiar en Él con una profundidad que nunca habríamos alcanzado de otra manera. Y cuando esa clase de fe se convierte en una forma de vida, comenzamos a experimentar una realidad maravillosa. Descubrimos que Dios está mucho más cerca de lo que imaginábamos. Descubrimos que su fidelidad es mucho más constante de lo que creíamos. Y descubrimos que las bendiciones inesperadas continúan apareciendo en el camino de quienes deciden caminar con Él día tras día, sin importar cuáles sean las circunstancias.